Muy buenas noches, mi nombre es Luis Eduardo Navarro. El día de hoy tengo el gusto de presentarles la charla de fotomultas en tiempo del COVID. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien es el doctor Ángel Muñoz, abogado de la Universidad Sergio Arboleda y quien cuenta con gran experiencia en todo lo relacionado con las fotomultas y con los comparentos, ya que ha ejercido parte de su actividad profesional en este medio. Adicionalmente, quiero indicar cuáles son las reglas de juego para que todos estemos sincronizados durante la charla. El doctor Ángel arrancará con su charla, la realizará, al final tendremos un espacio de preguntas, las cuales nos las pueden enviar al WhatsApp 301-790-0132, el que estamos indicando acá en el chat también, y pueden enviarnos las preguntas tanto al WhatsApp o irlas colocando en el chat en vivo para nosotros tenerlas en cuenta y remitírselas al doctor Ángel Muñoz. Bueno, no siendo más, le damos paso al doctor Ángel, sin antes agradecerle por dedicarnos tiempo y por abordar esta temática tan interesante para todos los colombianos. Doctor Ángel, bienvenido. Hombre, doctor Luis, muchas gracias, muy buenas noches a todos y gracias por brindarme esta oportunidad para debatir este tema que últimamente ha sido bastante controversial en nuestra población. Entonces, en este orden de ideas, vamos a desarrollar el tema, qué hacer si a usted le llega una fotomulta durante este tiempo de pandemia. Y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a hablar sobre la normatividad que acude a la misma, qué es una fotomulta, los pasos que necesita para la instalación de estas cámaras para la fotodetención. Vamos a explicar a grandes rasgos lo que es el proceso contravencional, las medidas adoptadas por el gobierno nacional y finalmente daremos unos casos muy frecuentes a la cuestión de las fotomultas. En este orden de ideas, entonces podemos seguir a la siguiente diapositiva, por favor. Listo, entonces tenemos que la normatividad que nos aplica a este caso, inicialmente tenemos que es la ley 769 de 2002, que es el Código Nacional de Tránsito. Este es lo que abarca todo lo que tenga que ver con las normas de tránsito. Inicialmente o finalmente tenemos lo que es la ley 1843 de 2017, que entró a regular todo lo que es la fotomulta. Entonces, aquí tenemos que hacer un paréntesis y sacar a nuestros oyentes y veedores de un error que normalmente se estaba cometiendo, y es que estaban diciendo que las fotomultas eran ilegales. Entonces, tenemos que aclarar que en derecho todo lo que no está prohibido taxativamente está permitido. Si bien es cierto, este tema de las fotomultas no se encontraba regulado, no quiere decir que estaba prohibido, toda vez que taxativamente no había nada que lo dijera que era prohibido. Ahora, entró la ley 1843 a regular este tema, que es algo novedoso en nuestros tiempos, y le dio la funcionalidad a lo que es las fotomultas. Entonces, doctor Luis, por favor, siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué es la fotodetención? Este es un proceso que se inicia contra una persona por la violación de las normas de tránsito consagradas en el artículo 131 de la ley 769 de 2002, cuya violación es captada por los medios tecnológicos. Los medios tecnológicos en este orden de ideas son pues las cámaras ubicadas en los semáforos, con parenderas electrónicas que tengan a disposición los agentes de tránsito, los carros de fotodetención y los radares de velocidad. Normalmente los radares de velocidad es muy extraño que nos encontremos dentro de la ciudad. Estos radares de velocidad están por lo general en las vías nacionales. Digo que muy extrañamente los podemos encontrar dentro de la ciudad, ya que no es muy común, y se hacen o se instalan las famosas cámaras salvavidas. Lo hacen para, pues, como dice su palabra, salvarle la vida a las personas transeúntes por ahí y usted como conductor. Un ejemplo claro de estos radares de velocidad dentro de la ciudad
lo podemos observar en la ciudad de Barranquilla, que en el sector norte, cerca a un colegio, tienen radares de velocidad para que la persona disminuya su velocidad al momento de transitar por ahí, toda vez que es una zona escolar. Entonces, doctor Luis, podemos seguir a la siguiente diapositiva. Ahora, tenemos que la normatividad para esta instalación de las cámaras de fotomulta las tenemos consagradas, como ya lo habíamos dicho anteriormente, en la ley 1843 de 2017, toda vez que esta fue la que entró a regular este tema. Entonces, como primer punto, tenemos que su implementación tiene que hacer parte de las acciones contenidas en el Plan Nacional y Territorial de Seguridad Vial, y en su construcción concurrieron los actores de tránsito que leyes y reglamentos hayan dispuesto. Siguiente diapositiva, por favor. Como segundo punto, tenemos que estas tienen que estar soportadas en estudios y análisis realizados por la entidad idónea sobre accidentalidad, flujo vehicular y peatonal, geometría, ubicación y calibración y tipos de equipo, modalidad de operación y demás variables que determinen el reglamento del ministerio. Ahora, para hacer estas instalaciones de esta cámara, tiene que haber un estudio previo, como lo acabamos de observar en el segundo punto, que esta persona, quien realiza este estudio previo, tiene que ser un ente o una persona capacitada sobre seguridad vial para ejercer este estudio. Ahora, como tercer punto tenemos que se debe de contar con un cuerpo de agentes de tránsito capacitados, cuerpo que puede ser integrado por policías especializados y personal de planta, de conformidad en lo establecido en la ley 1310 de 2009. Si bien es cierto, aquí también tenemos que aclarar algo, y es que anteriormente se decía que un policía perteneciente al cuerpo de la Policía Nacional no podría ser agente de tránsito o no podría ejercer tal cargo. Esto es totalmente falso, toda vez que la ley 1310 de 2009 dio cabalidad a esto. Si bien es cierto que no cualquier persona puede ejercer dicho cargo, ya toda vez que las personas a ejercer este cargo tienen que tener el curso sobre seguridad vial para poder ejercer el cargo, ya sea de la Policía Nacional o ya sea un personal de planta pues de cada secretaría. Ahora, como cuarto punto, tenemos que la adecuada señalización a implementar para informar a las personas de la existencia de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detención de las infracciones. Esto lo que quiere decir es que usted, al acercarse a un punto donde haya una fotomulta o una cámara de fotodetención, tiene que estar previamente señalizada. Tiene que tener cierto metraje hasta la distancia donde están las cámaras. Si usted es captado por una de estas cámaras y le imponen una sanción de fotomulta y no había la adecuada señalización, entonces ya esta fotomulta no está llamada a prosperar, toda vez de que está o va en contra a lo que estipula la ley. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, entramos en este punto controversial, que es lo que nosotros tenemos que tener bien claro, porque es lo que nos va a ayudar a nosotros a ver cómo defendernos frente a una fotomulta. Entonces entramos ya en materia de lo que es el proceso contravención. Esto no es más de que si usted en algún momento le llega una notificación a su casa sobre una fotomulta, no quiere decir que usted deba pagar inmediatamente la misma. Esta inicialmente se debe de surtir un proceso para determinar si usted es responsable por la violación a la norma de tránsito y si dicha infracción fue capturada por los medios tecnológicos. Por lo anterior, es apropiado tener en cuenta o traer a colación el parágrafo primero del artículo 129 de la ley 769 de 2002, que reza: las multas no podrán ser impuestas a personas distintas de quien cometió la infracción. En este punto nos surge una pregunta, y es: ¿por qué se impone un comparendo electrónico sin tener la certeza de quién cometió la infracción? Y es de aclarar que inicialmente usted no pues, es responsable de dicha conducta, toda vez de que debe de surtirse un proceso
para poder determinar si la persona es o no es responsable de la conducta que se le está tratando de indilgar. En este orden de ideas, se le pone al propietario del vehículo, toda vez de que no se tiene la certeza de quién fue la persona que cometió la conducta. ¿Ya? Entonces, una vez que esto le suceda a usted, no quiere decir que usted ya sea responsable de esta conducta. O usted le llega la notificación de la fotomulta, que no es más que una orden para comparecer ante la autoridad de tránsito. En esta orden de ideas, usted comparece ante la autoridad de tránsito y usted puede decir, sí, fui yo quien cometió la infracción, es decir, se allana los cargos y puede tener, puede acceder, mejor dicho, al descuento del 50% para pagar la infracción. El otro caso puede decir, no, yo no era quien estaba conduciendo al momento de la ocurrencia de los hechos y por ende usted puede solicitar audiencia para que no sea violatorio al derecho fundamental suyo al debido proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, de acuerdo a lo que le estaba diciendo anteriormente, este es un proceso que se caracteriza por ser una garantía del debido proceso a favor del afectado con la fotomulta. El afectado podrá ejercer su defensa técnica, podrá demostrar si iba conduciendo el vehículo y solicitar la audiencia pública respectiva para informar qué persona iba conduciendo el automotor. Como todo proceso, estos tienen unos términos. Es decir, este proceso tiene un término de 1 año para caducar, los cuales tienen que ser contados desde la ocurrencia de los hechos. De igual manera, este proceso prescribe a los 3 años, también contados al momento de la ocurrencia de los hechos. La caducidad en este momento se puede decir que se interrumpe con la celebración efectiva a la audiencia pública. ¿Ya? Y la prescripción está llamada a prosperar siempre y cuando no se haya celebrado la audiencia pública o que el proceso tenga algún tipo de vicio. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, lo que vamos a tratar son las medidas durante el COVID. Ahora, tenemos la sentencia C038 de 2020, que fue previa a esta pandemia. Tenemos el decreto número 569 del 15 de abril de 2020 y tenemos la resolución 2020-304-285 del 14 de abril de 2020 expedido por el Ministerio del Transporte. La sentencia C038 de 2020, como ya se había dicho anteriormente, fue previa a toda esta pandemia que estamos viviendo hoy en día. En esta sentencia ha sido bastante controversial en el tema de las fotomultas, más que todo en el aspecto del transporte público. Es decir, habla sobre la solidaridad que debe de tener tanto el conductor como el propietario del vehículo. Entonces fue bastante controversial porque esta sentencia no ha sido la sentencia que tumbó las fotomultas, porque es algo que la gente y nuestros ciudadanos están diciendo. En esta sentencia simplemente se debatió si la persona que se le imputa una conducta por las infracciones de tránsito tiene que ser solidariamente responsable con el conductor del mismo. Esto solamente en temas de tránsito público, de transporte público. Ahora, el decreto y la resolución emitida por el Ministerio del Transporte en estos tiempos, que fue durante esta pandemia que estamos viviendo, en palabras otras, lo que dice es que los términos se encuentran suspendidos cuanto a la cuestión de el vencimiento del SOAT y de la revisión técnico-mecánica. Es decir, que si en este tiempo a usted se le vence el seguro o la revisión técnico-mecánica, como los términos los suspendieron, se entenderán que los mismos se encuentran vigentes. Una vez superada esta pandemia, usted va a contar con un término de 1 mes para que usted gestione nuevamente
su SOAT y su revisión técnico-mecánica. Básicamente, esta ha sido la normatividad que se ha emitido durante esta pandemia. Siguiente diapositiva, por favor. Doctor Ángel, yo quiero hacer un paréntesis acá en este tema. Bueno, en el tema de los decretos y de la resolución, yo le adicionaría en el tema del decreto que el gobierno nacional también suspendió todos los procesos de cobro coactivo, lo cual en palabras más, palabras menos, es que mientras estemos en esta pandemia como tal, pues no van a estar vigentes esos procesos que, retomando lo dicho por usted hace unos minutos, es no me pueden cobrar mientras el organismo de tránsito no se encuentra abierto al público, por decirlo de una manera. Y en el tema de la sentencia C038, me parece oportuno, pues es mi opinión personal, yo me allano a los argumentos que expuso el doctor Alejandro Linares, indicando tres argumentos básicos con respecto al tema de las fotomultas destinadas a los carros particulares. ¿Y esto en qué se basa? Primero, en mi concepto personal y pues amparado en el fundamento de la sentencia, se ampara en el principio de la responsabilidad personal en materia sancionatoria, que no es otra cosa que la autoridad de tránsito debe garantizar y debe identificar plenamente quién es la persona que va conduciendo el vehículo para posteriormente poderlo sancionar, ya que como está redactado el parágrafo primero del artículo octavo de la ley 1843, que es la que reguló todo este tema de fotomultas, sistemas automáticos, semiautomáticos, la norma para la Corte, y pues yo estoy de acuerdo con ello, presenta ambigüedades y genera incertidumbres, ya que primero podría vulnerar el derecho de la defensa al vincular al propietario de un vehículo solo por el hecho de aparecer en registros o en bases de datos como propietario del vehículo, pero esto no implica que sea esa la persona que vaya conduciendo el mismo. Eso por un lado. Por el segundo lado, se desconoce el principio de responsabilidad personal, que como lo manifesté anteriormente, el Estado es quien tiene la carga de la prueba y debe demostrar que sería pues el oficial de tránsito que iba manejando A y no que iba manejando B, y no multar simplemente pues a la persona que aparece como propietario del vehículo. Y tercero, uniendo estos dos primeros argumentos, un tema de vulneración de la presunción de inocencia, ya que la norma o el sentido de la norma como estaba antes de la sentencia daba a entender que el dueño del vehículo tiene que conocer plenamente cualquier circunstancia relacionada con él. Y podría suceder un caso hipotético que sea que el carro está en su casa, la persona está trabajando y su esposa, un hermano, un primo salió en el carro y a esa fue la persona que le impusieron la fotomulta. Y pues la fotomulta fue notificada tiempo después. Y un último caso podría ser, ya para cerrar, el caso de las empresas que contratan carros particulares para los directivos. ¿Qué ocurriría si continuamos con el sistema como venía antes de la sentencia y se le impone multa a una persona jurídica, la cual materialmente no existe, pues no es un ser vivo, no podría permitir identificar quién es la persona que venía conduciendo el vehículo, sino que se vincula automáticamente, o bueno, se vinculaba automáticamente pues a la persona jurídica como propietaria del vehículo? Por ello, o por todo lo expuesto, fue que la Corte declaró inexequible ese parágrafo primero de la norma antes dicha. Y en atención a eso, también le dijo al Congreso de la República, venga, usted es el ente que expide las leyes en Colombia, por favor regule esta materia mediante una ley especial. Bueno, doctor, ya con estos comentarios cierro el paréntesis y lo dejo continuar. Disculpe la intervención. No, no, ni más faltaba. Muy buena intervención suya y sí, si bien es cierto, esta sentencia ha sido bastante controversial hoy por hoy. Y lo que yo decía anteriormente, un error en que ha caído la gente es que esta sentencia tumbó dichas fotomultas. Y si uno lee la sentencia, pues a mi criterio personal,
es un poco ambigua, toda vez de que dice esta parte es ilegal, pero aún así pueden seguir funcionando. Entonces, en este orden de idea, por eso yo hacía énfasis en que esta sentencia, más que todo lo que entró a debatir fue el tipo de solidaridad que debería de tener en materia de transporte público la persona, ya sea conductor propietario empresa o viceversa. Entonces, pero sí es muy acertada la apreciación por usted, doctor Luis. Entonces, en este orden de idea podemos seguir adelante con la presentación. Claro que sí. Ahora, vamos a tratar los casos más frecuentes que se ven por las fotomultas. Tenemos como primer caso una venta de un vehículo al cual no se le realizó el trámite de traspaso. La misma ley, la 769, nos indica que el comprador es la persona que está a cargo de realizar dicho traspaso. Pero supongamos que usted vendió su vehículo y la persona que se lo compró no realizó el trámite de traspaso y esta persona ha cometido una serie de infracciones captadas por las cámaras de la fotodetención. Se le notifica a usted como último propietario del vehículo registrado ante el RUN. En este caso, pues usted tiene que, supongamos, o no supongamos, es de precisar que la notificación que le llegue a usted no es una multa, sino es una orden a comparecer ante la autoridad de tránsito que está llevando el caso. En este caso, usted tiene que comparecer ante la autoridad de tránsito, el cual usted puede allanarse a los cargos o simplemente solicitar audiencia y demostrar en la audiencia que usted no era la persona que tenía el vehículo al momento de la ocurrencia de los hechos. ¿Esto cómo lo demuestra usted? Porque efectivamente, si usted vendió su vehículo, usted debe de tener el contrato de compra y venta. Este contrato de compra y venta tiene que estar autenticado, ya por ambas partes, tanto como por el vendedor como por el comprador. Entonces, este contrato de compra-venta le va a servir a usted para demostrarle al inspector de tránsito que usted no se le puede indilgar esa responsabilidad toda vez de que usted no era quien iba conduciendo el vehículo en el momento de la ocurrencia de los hechos. Entrega pues la copia del contrato de compra-venta en el cual va a indicar o va a aparecer todos los datos de la persona que le compró el vehículo y de igual manera esta persona va a ser vinculada al proceso y por lo siguiente se emitirá un acto administrativo en el cual lo esté exonerando usted de esta responsabilidad porque ya queda demostrado que usted no era quien cometió la conducta. Otro caso que se ve muy frecuente son sobre los robos de los vehículos. ¿Ya? Se robaron el vehículo, la persona que se lo robó cometió una serie de infracciones y de la cual lo están notificando usted para que usted comparezca ante la autoridad de tránsito. Este es muy parecido al caso anterior, toda vez de que en este caso en concreto, usted ya no va a mostrar o aportar un contrato de compraventa, sino en este caso sería la denuncia del robo del vehículo emitido por o hecho ante la Fiscalía General de la Nación. En este caso, pues si el inspector de tránsito considera pertinente que usted asista a la Fiscalía y pida una certificación de cómo va el proceso para verificar si efectivamente el vehículo lo recuperaron o no lo recuperaron, para entrar a determinar si usted puede ser responsable de dicha conducta. ¿Ya? Entonces, esto es muy parecido. En ambos casos usted tiene que pedir audiencia pública para poder controvertir la multa que le quieren indilgar a usted. Otro de los casos más frecuentes vemos que son las medidas de restricción de circulación en otras ciudades. Esto más que todo es lo que conocemos comúnmente como pico y placa. Ahora, usted se desplaza de una ciudad a otra, cada ciudad maneja de acuerdo a su día a día, maneja su pico y placa. Esto quiere decir que hay ciudades que manejan el pico y placa 24 horas durante todo el día, como solamente lo pueden manejar por ciertas fracciones de hora. Entonces, si usted se dirige o se desplaza de una ciudad hacia otra, usted no conoce pues bien la normatividad de cómo está rigiendo el pico y placa la ciudad que usted se está dirigiendo, y por usted desconocer esta normatividad lo llegaron
a multar por una infracción de pico y placa. Entonces, en este caso, usted pues solicita audiencia y puede demostrar de que usted no conocía estas directrices o esta normatividad de pico y placa en esta ciudad con las tirillas de los peajes. Entonces, es muy importante cuando usted se desplace de una ciudad a otra, tiene que guardar estos peajes porque los pueden salvar de esta multa. Si usted no tiene cómo demostrar eso, entonces lamentablemente no podrá eximirse de esta responsabilidad. Ahora, como último punto, tenemos la instalación de las cámaras que no cuenten con las autorizaciones correspondientes. Esto ha sido bastante controversial y por eso se decía que las fotomultas eran ilegales. Pero como ya se aclaró anteriormente, no eran legales, simplemente no estaban reguladas. Y como no estaba prohibido, estaba permitido. Una vez entró la ley 1843 a regir, si bien sabemos, las autoridades de tránsito de todo el país suspendieron sus labores con las cámaras de las fotos de detención. Es decir, suspendieron todo término de fotomultas hasta obtener la autorización del ministerio para entrar nuevamente en funcionamiento. Entonces, si bien es cierto, vemos que no estaba regulado, entró la ley 1843 a regular esta materia y paso siguiente, emitió las autorizaciones ante los organismos de tránsito para que pudieran funcionar nuevamente. Por eso, bien es cierto, sabemos que el país entero en materia de fotomulta tuvo una pequeña recesión mientras conseguían esta autorización para poner en funcionamiento nuevamente sus cámaras. Doctor Luis, ¿podemos seguir con la siguiente diapositiva? Bueno, entonces, muchas gracias por este tiempo prestado, por haberme dado la oportunidad de hablarles un poco sobre las fotomultas en este tiempo del COVID y cómo podrían hacer para defenderse de ciertos casos. Entonces, doctor Luis, no sé, le extiendo la palabra a usted. Doctor, muchísimas gracias por su intervención, por la claridad en los conceptos y pues pasamos a la sesión de preguntas. Hemos recopilado varias preguntas, tanto las que nos han enviado vía WhatsApp y pues las que hemos ido viendo en el chat y procedo a indicarles una a una. La primera pregunta que nos realizan es, si salgo en pico y placa, ¿me pueden poner una fotomulta durante el COVID-19 y o aislamiento preventivo? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente y es mirar cómo está funcionando cada autoridad de tránsito. ¿Por qué lo digo? Porque hay autoridades de tránsito que tienen los términos suspendidos. En este orden de ideas, si están suspendidos, no podrían ejercer o imputarle una multa a una persona por esta conducta. Si la autoridad de tránsito está laborando, como en algunos casos se ha visto que están trabajando por medio de teletrabajo, ellos mismos tienen que indicar cuál es el procedimiento a seguir pues, para que usted pueda ejercer una defensa efectiva. Es decir, tocaría mirar el caso en concreto de cada autoridad de tránsito, cómo está ejerciendo para ver si es viable o no una imposición de una multa por medio de un pico y placa. Ok, doctor, tenemos otra pregunta. Aquí nos preguntan, ¿cuántos días tengo para ejercer mi derecho de defensa contra una fotomulta? Bueno, usted cuenta con un término de 11 días hábiles a partir de la recepción de la notificación, que como lo había dicho durante la presentación, esto no es más que todo una orden de comparecencia ante la autoridad de tránsito que lleva a cargo el proceso que se está iniciando en su contra. Entonces, el término que usted tiene, pues, para coger y acercarse ante la autoridad de tránsito son 11 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la notificación. Ok, Doc, tenemos tres preguntas relacionadas con el tema de audiencia. La reagrupé de la siguiente manera. Primera pregunta, ¿debo asistir a la audiencia pública en el proceso contravencional con abogado? Primera. Segunda, ¿cuáles son los escenarios posibles que podrían resultar en la audiencia pública? Y tercera, ¿quién ejerce como juez en esa audiencia pública?
Bueno, como primera medida, tenemos que no es necesario la comparecencia de un abogado en este tipo de proceso. Es decir, usted puede ejercer directamente su defensa o si bien lo considera necesario, puede otorgarle un poder a un abogado pues para que él ejerza la defensa por medio suyo. En este orden de ideas, usted pues puede otorgarle con anterioridad el poder a su abogado para que ejerza su defensa o emitirle el poder al abogado en el transcurso de la defensa. Esto quiere decir que tiene que ser antes de darle, o en el inicio, mejor dicho, de la audiencia. ¿Qué casos se puede presentar en esta audiencia? Puede presentarse dos casos. La primera, que lo exoneren a usted de la conducta que se le está tratando de indilgar. Si lo exonera, se pide un acto administrativo en el cual se indica que usted es exonerado de dicha conducta. El otro caso que puede ser es que sea declarado contravencionalmente responsable, pues se le imponga pagar una multa apreciable en dinero. En este caso, también igualmente se pide un acto administrativo en el cual se le declara a usted contravencionalmente responsable de la conducta. Y como último, la persona pues que dirime o está a cargo de esta audiencia es el inspector de tránsito. Ok. Doctor, una pregunta que me surge ahora que usted dio respuesta a esto. Si la persona asiste de manera individual o de manera o solo, sin acompañamiento de un abogado, ¿qué riesgos existen que se le, pues, que no ejerza su debido derecho a la defensa? ¿Cuáles son los riesgos que usted evidencia si la persona asiste a la audiencia pública solo, por decirlo de esta manera? Pues yo vería un riesgo muy significativo y es que normalmente este es un tema que no es muy bien conocido por todo el mundo. Entonces, usted sabe que si usted ejerce una defensa, digamos que no con todas las rigurosidades de la ley, pues puede tener un resultado que puede ser negativo para usted en este caso, que podría ser que le estén imputando una sanción. Al contrario, si asiste un profesional del derecho, conocedor del tema, pueda tener mejores resultados. Y puede tener de pronto un gran resultado satisfactorio pues, para la persona. Doctor, otra pregunta que me surge en este tema. Durante esa audiencia, el presunto infractor debe presentar y practicar pruebas en esa misma audiencia. Claro, en esa misma audiencia, si tiene las pruebas necesarias que demuestren que esta persona no es responsable de la conducta que se le esté tratando de imputar, puede presentarlas ahí mismo en la audiencia y el inspector de tránsito dará estudio a la misma y eso pues ayudará a tener un resultado ya sea favorable para la persona, que es lo que se busca. Ahora, supongamos, si bien es cierto de pronto no tenga las pruebas ahí, el presunto infractor en este caso también puede solicitarle al inspector de tránsito que se practiquen ciertas pruebas. En este caso, ¿qué prueba de pronto se podría pedir el presunto infractor al inspector de tránsito se pongan o se practiquen? Y sería, por decirlo así, como ejemplo, que se solicite la certificación expedida por el ministerio de que la cámara está avalada para funcionar. Esa puede ser una. Otra prueba a pedir que se practique sería pedir o solicitar la certificación de calibración que tiene que tener cada cámara de fotodetención. Entonces, sí, dentro del transcurso de la audiencia, se pueden solicitar que se practiquen pruebas. Ok. Otra prueba podría ser la constancia de que el organismo de tránsito sí llevó, por decirlo de esta forma coloquial, esa notificación a la entidad de correo de correspondencia, o esa no sería una prueba. Esa también podría ser una prueba, pero aquí tenemos que tener claridad en algo y es que la norma en este aspecto es clara, pero ha
ha hecho que ciertas personas se crean alguna confusión, y también es cómo se le interpreta a esta norma, en el sentido de que la ley, la 1843 de 2017, nos indica que la autoridad de tránsito cuenta con un término de 3 días hábiles para pasarle a la empresa, pues, que esté legalmente constituida esta infracción para que ellos la notifiquen. Ya, esta orden de comparendo para que el sujeto o el presunto infractor en este caso comparezca ante la autoridad de tránsito y comparezca, valga la redundancia. Entonces, en este orden de ideas tenemos que la autoridad de tránsito tiene 3 días hábiles para notificar a la empresa que tiene que ejercer su proceso de notificación a una determinada persona. Entonces, una vez la empresa le llegue esta notificación y ellos mismos pues la aportan a despacho para notificar a la persona determinada, esta persona, una vez recibida esta notificación, tiene 11 días hábiles pues para comparecer. Ya, dentro de estos 11 días hábiles puede allanarse a los cargos o solicitar audiencia. Entonces, si bien es cierto, podemos tener que la autoridad de tránsito emitió la orden de comparendo dentro de los 3 días hábiles a la empresa que está legalmente constituida. Y esta empresa empieza entonces su proceso de notificación. Pueden ocurrir varios casos. Puede ocurrir un caso que la empresa se demore 1 o 2 meses de pronto en notificar a esta persona, por diferentes razones, sea que no ha sido posible notificar a la persona, toda vez de que las veces que esta empresa ha ido hasta el predio de la persona, se puede encontrarse desocupado, o pueden suceder otro caso de que la persona ya no viva ahí. Entonces, en este orden de ideas, pues la autoridad tendrá que ejercer entonces la notificación por aviso de este mismo. Ahora, siempre y cuando puede transcurrir el tiempo que usted necesite pertinente o que usted crea que de pronto lo notifiquen, no sé, podamos decir 6 o 7 meses después. Esto no quiere decir que ya este proceso sea inválido, porque usted siempre va a contar con 11 días hábiles después de la recepción del documento para que usted comparezca ante la autoridad de tránsito. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es, ya tenemos el término por lo menos de la caducidad. Ya sabemos que en tema de fotomulta la caducidad es de 1 año. Supongamos que a usted le notificaron de una fotomulta 1 año después de la comisión de los hechos. ¿Ya? Entonces, ya aquí claramente tenemos que hay un proceso que está ya caducado, es decir, que no está llamado a prosperar. Ok. Doctor, ahora que exponía el tema, nos enviaron una pregunta vía WhatsApp, bueno, un caso puntual mejor, y es el siguiente. Una persona, pues me imagino que es quien realiza la pregunta, un familiar, parqueó en una zona no prohibida, pues marcada con la prohibición de prohibido parquear, y dejó el carro durante unos 10 o 15 minutos solo con un copiloto adentro. Durante el transcurso del tiempo que se ausentó, pasó una moto de la policía y le tomaron una foto. Le avisaron al conductor, el conductor regresa al vehículo, le informa, le pregunta al policía que si es una fotomulta, que qué es lo que está pasando. El policía no le da mayor información, le dice que no se preocupe, y pues a la persona hasta la fecha no le han pues notificado ningún comparendo. Acá nos indica que eso fue aproximadamente unos 6 o 7 meses. ¿Qué comentarios tendría usted al respecto? Bueno, en este caso en concreto podríamos decir que este proceso ya puede estar archivado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a nosotros la norma nos indica que para que la infracción por estacionar vehículo en un sitio prohibido tiene que estar totalmente abandonado. Es decir, el vehículo tiene que estar desocupado. En este orden de ideas, pues como nos indica la persona, había una persona dentro del vehículo, el copiloto,
Y estas infracciones como tal no quieren decir que de una vez ya sean válidas. Porque si bien es cierto, como miramos en el desarrollo de la charla, nos informamos que estas personas que ejercen esta función tienen que tener un estudio previo de seguridad vial para poder ejercer la función de agente de tránsito o policía de tránsito. De esta misma idea, en este mismo orden, a usted le toman la infracción o la foto. Esta foto tiene que pasar por una validación de una persona que haya estudiado este curso de seguridad vial y es el que tiene que dar la validez de si esta infracción es válida o no es válida. Una vez realizado este estudio, por medio de la foto, determinan si efectivamente hay cabalidad a dicha conducta o no. Entonces, por el tiempo transcurrido, yo me atrevería a decir que ya este proceso puede encontrarse ya archivado. Ok. Bueno, doctor, le voy a hacer las últimas 4 preguntas ya para finalizar, porque pues sé que también está cansado y pues ha sido una charla muy interesante y nos hemos extendido más del tiempo que usted tenía previsto. Las preguntas son, durante el aislamiento preventivo, ¿puedo realizar el curso para la reducción de los intereses de la fotomulta o del comparendo? Bueno, como ya lo habíamos indicado, tendríamos que tener en cuenta cada organismo de tránsito cómo está funcionando. Porque hay organismos de tránsito que tienen pues ahorita los términos suspendidos, entonces en este orden de idea no tendrían por qué cobrarle dichos intereses ni nada por el estilo. Sí, en los organismos de tránsito que están trabajando por medio del teletrabajo, ellos tienen que emitir y hacer pública pues a la ciudadanía como tal cuáles son los pasos a seguir en determinados procesos. Y ahí tienen que también informar si de pronto están abiertos a toda cabalidad o están funcionando a toda cabalidad. Es decir, un organismo de tránsito en estos momentos, de acuerdo pues a la pandemia en la que estamos atravesando, solamente puedan estar ejerciendo o trabajando ciertos temas. Pueden ser como las órdenes de salida. Ya, O- eso puede ser un tema. Esto quiere decir que el tránsito como tal no está laborando a su 100%. Entonces ellos tienen que notificar a la ciudadanía en qué trámites sí están laborando y en cuáles no. Y indicar cuál es el proceso a seguir con los trámites que están laborando. Ok, doctor, tenemos otra preguntita y es, ¿me pueden imponer una fotomulta por vencimiento de la tecnomecánica durante el mes de abril o mayo del presente año? Bueno, en estos momentos no están llamados a prosperar estas fotomultas y además también tener en cuenta que no todos los organismos de tránsito tienen habilitadas sus cámaras para esta captación de estas infracciones. Toda vez que con el decreto expedido en este tiempo y el pronunciamiento que hizo el ministerio hace poco, están suspendiendo estos términos. Esto quiere decir que si a usted en estos tiempos se le vence su SOAT o su técnico mecánica, se van a entender que todavía están vigentes porque los términos están vencidos. Una vez superado este tiempo de pandemia, el mismo decreto le da a usted el término de un mes para que usted se acerque ante los entes competentes para gestionar nuevamente su SOAT y su revisión técnico-mecánica. Ok, doctor, 2 preguntas más y ya finalizamos. La primera, en resumen, ¿cuál es el tiempo o el término real que tienen los presuntos infractores para notificarse de la fotomulta una vez la reciben, digamos, a su correo electrónico, o bien sea que la reciben en su residencia o en la última dirección que hayan registrado en el RUM? Bueno, el término siempre va a ser el mismo, que son 11 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la notificación. Siempre va a ser 11 días hábiles a partir del momento que recibió la notificación. Ok, doctor, y la última pregunta, pues se la formulo yo, y es ¿qué tips o qué recomendaciones le puede dar a la audiencia el día de hoy cuando se encuentren inmersos en un inconveniente de tipo de fotomulta
o un comparendo, digamos, no necesariamente una fotomulta, un comparendo por una infracción de tránsito y llegue el oficial o el agente de tránsito mejor y se le imponga con la libreta, pues con la libreta que tiene y le entregue físicamente el comparendo. ¿Qué recomendaciones usted le podría dar a la audiencia que tengan en cuenta o qué deben hacer para no agravar la situación? Bueno, es una gran pregunta. En estos casos, yo siempre le he aconsejado a las personas que me rodean que uno siempre tiene que ser calmado en su actuar. Entonces, en este caso que se presente, uno tiene que actuar con la calma mayor posible frente a esta situación, toda vez de que si bien es cierto, a uno le levantan una orden de comparendo, esto no quiere decir que ya uno esté multado, porque como lo dice su palabra, esto es una orden para comparecer ante la autoridad de tránsito. Entonces, una vez usted comparezca ante la autoridad de tránsito, usted puede dirimir esta presunta infracción que le quieren pues indicar a la persona. Esto sería uno. Como un segundo tips, yo les recomiendo que todo tipo de procesos que se le hagan a uno tiene la autonomía y el deber y el derecho también de grabar dicho procedimiento. Porque también, si bien sabemos, a veces se realizan ciertos procedimientos que no están adecuados o legalizados con la norma. Entonces, si usted graba este procedimiento, puede darse cuenta que de pronto el agente de tránsito cometió algo irregular y ya por esto, ya el proceso se podría caer. Entonces, estos serían como los dos grandes tips y como un tercero y último, si la persona no tiene mucho conocimiento sobre la materia, lo recomendable es acudir ante una persona que sí maneje la materia, pues para tener un resultado satisfactorio para uno. Ok, doctor, en ese segundo tips que usted dijo, me surge una inquietud. Cuando el presunto infractor decide grabar el procedimiento, él debe informarle a la autoridad de tránsito que lo está grabando, debe mencionarlo en el video para, pues, para que haya totalmente claridad y no se invalide el video, o eso no es necesario en este tema. Sí, claro. Si todos bien sabemos, uno para hacer este tipo de procedimiento, uno tiene que informarle a la otra parte que está siendo grabado el procedimiento, ponerlo a su conocimiento para que éste pueda ser oponible ante terceros. Toda vez de que si uno no lo hace, ya esto sería una causal para que inadmitan como viable este video o esta prueba que le puede servir en el momento del proceso. Ok, Además, qué pena, doctor Luis, además de que bien sabemos de que uno no puede pues ni grabar ni tomar fotos de una persona sin su consentimiento. Entonces, para uno también salvaguardarse con la ley, uno tiene que informar dicho proceder. ok. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por la intervención. De esta manera, pues damos por concluida la sesión de las preguntas. No sin antes indicarles que en atención a toda la audiencia que estuvo presente el día de hoy, que vio nuestro video, les tenemos un regalo, un obsequio de parte de Navarro Galeano Abogado y del doctor Ángel Muñoz. Y el regalo consiste en que todas las personas que se suscriban en el botón rojo que está aquí abajo, que dice suscribir a nuestro canal jurídico y que además nos sigan en Instagram, aparecemos como Navarro Galeano Abogado, van a recibir un 30% de descuento en asesorías jurídicas relacionadas en materia de fotomultas o comparendo físico o bien comparendos electrónicos. Los invito a que se suscriban, cualquier cosa que necesiten con el mayor de los gustos, acá estamos para atenderlos. Estas asesorías serán dirigidas directamente por el doctor Ángel Muñoz, que pues, es el experto en la materia. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por la presentación. Hombre, doctor, no, muchas gracias a usted por permitirme esta oportunidad y como siempre se lo he dicho a usted, estamos prestos a servirle a nuestra gente. Bueno, doctor, muchísimas gracias a todos. Los esperamos la próxima semana con otra transmisión más, donde estaremos abordando otro tema de interés
en esta etapa de aislamiento preventivo obligatorio. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que les habló Luis Navarro de Navarro Galeano Abogado y que tengan una feliz noche. Gracias, doctor, igualmente.